Digamos, la segunda pregunta, bueno, la verdad que no sé exactamente por qué, digamos, no se trató de poner un modelo, armar un modelo similar. Me parece que la forma de universidad ha sido la forma dominante en lo que tiene que ver con la organización de la enseñanza superior, una forma que, digamos, ha tenido un prestigio y ha estado instalada como la forma natural, digamos, propia de la enseñanza universitaria. Creo que hubiera sido muy difícil, digamos, instalar en la Argentina exitosamente un modelo distinto de organización. Incluso hoy, digamos, uno mira jerárquicamente, digamos, las universidades tienen un estatus que no tienen ninguna de las otras instituciones que se dedican a la enseñanza superior. Pero también es una suerte de hipótesis, no, digamos, sabría cómo dar una respuesta, digamos, contundente en ese sentido. Yo también comparto la idea de que seguramente fueron más que los obreros, la clase media la que se benefició, pero esto ocurre en muchos aspectos del peronismo. Por ejemplo, el llamado turismo social. Cuando uno ve la cantidad de gente que empezó a veranear en Mar del Plata, a pesar de que el peronismo decía, nosotros fuimos los que creamos una Mar del Plata obrera, cuando ve la mayor parte de gente que va a Mar del Plata llega en auto. No llega en micro, no llega en tren, en auto. Y en auto no son obreros. Es decir, si bien se empiezan a colar obreros, la gran cantidad de obreros veraneando en Mar del Plata es de la década del 60. Cuando empiezan las obras sociales y el gobierno de Onganía les da. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Creo que la universidad esta era elitista, inclusive hasta Perón, pero eso no le impedía a figuras que venían inclusive desde los inmigrantes acceder a esa universidad. Es decir, no era el único el caso de Antonio de Tomaso, que era un diputado socialista, pero que había quedado huérfano a los 7 años, se había trabajado de cualquier cosa. Es decir, los inmigrantes se filtraban en ese sistema universitario, quizás no como una riada, pero sí se manifestaban. Y creo que el segundo tema tiene que ver con que en la Argentina no se encaró nunca un planteo de servicio civil en serio, como sí se planteó en Europa, como dijo usted, de Napoleón, y en los Estados Unidos fue un sistema que apareció después de la Guerra de Secesión. Inclusive hay muchos críticos del sistema civil, porque dicen que en Estados Unidos que el servicio civil, a diferencia del Partido Demócrata, no defiende las banderas de la patria, sino que defiende gente que tiene que saber la cantidad de momias que hay en Egipto, la cantidad de escaleras que se pueden subir en una hora, y que no son patriotas porque les toman exámenes para un conocimiento que se puede dar en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier otro lugar. Pero creo que en Argentina ha habido intentos por crear escuelas de servicio civil para el gobierno, pero no han sido ni muy exitosas en gran medida porque yo creo que los gobiernos no han tenido demasiado interés en que esto se desarrolle. Tengo la tercera que me había olvidado de decirle, que el fenómeno francés de los 60 y el fenómeno Berkeley de los 60 generó también en París la división terrible de la Sorbona, que ya prácticamente no existe. Y la razón del gobierno de Pompidou posiblemente no haya sido la mejor académica, sino evitar la concentración y el contacto de grandes masas de estudiantes, sobre todo con la CGT, que ahí se vinculaban muy bien concentrados en el Odeón, en París. Y aquí fue bastante similar. Sí, coincide, la época del plan Tacchini coincide básicamente con ese periodo, ¿no? Fenómeno, ¿no? Y de hecho dicen que los franceses mandaron a gente a la Argentina para ver cómo era la Universidad Argentina. Yo no sé si esto es cierto o es una desargentinada total, de cómo era una universidad un poquito más tranquila que esa. Y creo que ¿cuál era la tercera? La tercera, el problema de la división de las universidades. Ahora está París 8, París 7, antes estaba la Sorbonne solamente, y fue después de los fenómenos de mayo de los 60, del 63. Sí, la división es posible, inclusive 68. Pero la Argentina es un país tan conservador, como dijo Pablo. Es decir, cuando Perry Anderson visitó la Argentina hace un tiempo, dijo, qué increíble, nunca había visto un país tan conservador, tanto casi como Inglaterra. A pesar de que la Argentina tiene cosas liberales y últimamente tiene muchas cosas más liberales que en otra época, y en general su historia en referencia con América Latina es más liberal, no se puede tocar nada. Por ejemplo, no es posible juntar las bibliotecas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y de la Facultad de Medicina.
porque cada biblioteca es una biblioteca. No se puede haber, lo han intentado el rector, lo intentó ya directamente Hayud y decidió no avanzar más, pero qué, o sea, no se puede ni pensar que haya una biblioteca de la UBA, porque no se pueden juntar 2 o 3 bibliotecas que son odontología, farmacia y medicina. Ninguna se pueden juntar para formar una biblioteca, con lo que tenemos un sistema muy conservador que en parte ha favorecido a las universidades privadas, digamos, el decaimiento del sistema público. Y esto de la copia de los sistemas, yo estudié en un colegio en Buenos Aires donde era una copia de un liceo francés, y era una escuela pública, pero estudiábamos latín y francés y cosas que no sé si la currícula no se mantenía como la vieja época. Otra pregunta, sí. Sí, es interesante recordar que era tan fuerte el monopolio del Estado que cuando nace el sistema de universidades privadas, si bien básicamente como universidades confesionales, después aparecen las universidades no confesionales a los pocos años, casi inmediatamente, pero no nos olvidemos que en esa época y durante muchos años los planes de estudio prácticamente tenían que ser los planes de la UBA agregándole materia, pero no podía faltar nada del plan de la UBA. Y además que cualquier modificación mínima, un programa de estudios, tenía que ser aprobado en el ministerio. Es decir, durante muchos años, hasta mediados de los 90, hasta si bien se quebró ese monopolio estatal aparentemente, todo el funcionamiento académico estaba refrendado. Está bien que después venía la burocracia, venía que el ministerio no tenía la capacidad de supervisión, pero existía prácticamente la aprobación hasta para cambiar una materia de año, de tercero a segundo, de segundo a tercero. Ahora, este paradigma de la universidad americana, ¿no?, en el mundo globalizado, está funcionando en la Argentina como que nos arrastra a ciertas mejoras, por ejemplo, el énfasis en el grado, en la formación del universitario, los posgrados de formación profesional, los doctorados para el desarrollo de la ciencia, o sigue siendo un paradigma que en la Argentina no entra, que es fuertemente resistido por la cultura universitaria argentina, y el modelo de la universidad americana no nos está, digamos, iluminando o arrastrando hacia un perfeccionamiento del sistema. Es decir, influye, irradia, o sigue siendo una cosa que miramos como en una vidriera, pero que no está, digamos, influyendo demasiado en nuestro sistema. Bueno, a ver, yo creo que, digamos, en principio, si uno, estamos discutiendo un libro de historia, creo que ahí, digamos, uno tiene que analizarlo también en función del peso de que tienen tradiciones históricas específicas, digo, que no es posible modificarlas, digamos, de un día para otro. Yo creo que, digamos, la sociedad argentina no tiene, me imagino, yo no conozco Estados Unidos, digamos, la vitalidad que tiene la sociedad civil norteamericana. Creo que ese modelo universitario es un modelo que tiene que ver justamente con esa diversidad, fragmentación que tiene la propia sociedad civil. Me parece que es bastante difícil poder hablar del trasplante de esos modelos, ¿no? Digamos, en una historia de un sistema universitario en el cual el peso decisivo lo ha tenido tradicionalmente el Estado, donde, digamos, tenemos profesionales, digamos, generaciones de profesionales formados en la universidad pública, con prestigio, pero me parece que la cuestión esta, digamos, es muy difícil, digamos, pensando en historias de sociedades que son sustancialmente distintas. Y un detalle que quisiera señalar en relación a lo que comentaba al principio sobre el tema de las universidades, en el origen de las universidades privadas. Me tocó leer en algún momento los debates en la Junta Consultiva, porque en realidad cuando uno analiza cómo se crearon esas universidades vienen en realidad de un decreto, de un artículo contenido en un decreto que firmó la Revolución Libertadora, el famoso artículo 28, que Frondizi después reglamentó a través de una ley.